Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Nuestro tema a tratar es Introducción a la oftalmología, anatomía y fisiología del globo ocular. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la introducción a la oftalmología. La oftalmología es la especialidad médico-quirúrgica que se relaciona tanto con el diagnóstico como el tratamiento de los defectos y las enfermedades del aparato de la visión. Como ya sabemos, la visión es uno de los sentidos más preciados. Por ello es imprescindible garantizar un buen cuidado, tanto de forma preventiva en situaciones de salud, mediante la realización de exámenes rutinarios, como en situaciones de enfermedad. Puesto que el aparato visual probablemente sea una de las partes del organismo con mayor diferenciación y complejidad, determinando así un 80% del mundo que nos rodea. Además de las múltiples patologías oculares, el ojo puede verse afectado por numerosas patologías generales del organismo y ser el primer órgano afectado. Bueno, vamos a tener que la oftalmología se va a dividir en dos grandes especialidades. La primera, que va a ser la óptica, y la segunda, la médica. En la parte óptica, ¿de qué se trata esta especialidad? Bueno, esta consiste en la exploración del ojo para determinar el uso de espejuelos y su determinada dificultad de la visión, misma que es diagnosticada por los optometristas. Y como segundo punto, o la segunda parte, va a ser la médica, la cual estudia los diferentes procesos, tanto infecciosos, enfermedades o alergias que pueden conllevar tratamiento farmacéutico, las cuales se diagnostican por un oftalmólogo u oculista. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar entonces sobre las cavidades orbitarias. Las cavidades orbitarias vamos a tener que son dos grandes cavidades colocadas simétricamente en ambos lados de la línea media, separada una por los huesos lagrimales, las láminas orbitarias del etmoide, la parte superior de las cavidades nasales y la lámina perpendicular del mismo hueso etmoides, ¿sí? Estos huesos, vamos a tener que la cavidad orbitaria está constituida por 7 huesos individuales que en común van a formar las paredes de la cavidad orbitaria. Estos huesos son el frontal, el esfenoides, el etmoides, el maxilar superior, el malar, el palatino, ungis o lagrimal. Vamos a tener que la base de las cavidades orbitarias va a ser alrededor de 40 milímetros de diámetro transversal y 35 milímetros de diámetro en sentido vertical. Es en realidad la abertura anterior de lo que conforma la órbita. El vértice corresponde a la parte medial de la fisura orbitaria superior. Esta cavidad orbitaria va a estar formada tanto por 4 paredes y por 4 bordes. 4 paredes vamos a tener la pared superior, la pared inferior, la lateral y la medial. Y los bordes vamos a estar formados por los bordes superolateral, el borde superomedial, el borde inferomedial y por último el borde inferolateral, ¿sí? Como pueden observar en la imagen, cada una de sus partes, ahí podemos encontrar cómo está conformada las cavidades orbitarias, ¿sí? Por los huesos que la constituyen. Siguiente, por favor. Bueno, como segunda parte vamos a tener a la órbita. En la órbita vamos a tener que cada globo ocular está alojado dentro de una cavidad ósea denominada órbita, ¿sí? La cual lo protege de los impactos. La órbita va a tener forma cónica y en la conformación de sus paredes participan hasta 7 huesos de la cara. El frontal, el malar, el maxilar superior, el esfenoide, el etmoides, el lacrimal y el palatino. El nervio óptico parte del polo posterior del ojo y penetra al cráneo por un pequeño túnel o un vértice de la órbita llamado el agujero óptico, como muchos ya conocemos. Siguiente, por favor. Anatomía del globo ocular, ¿sí? En el adulto normal vamos a tener que el globo del ojo es casi esférico y su diámetro antero-posterior mide en promedio de alrededor 24 milímetros y pesa de 7 a 7.5 gramos. El ojo va a tener de forma esferoidal y está formado por 3 capas concéntricas, ¿sí? La primera capa, que es la túnica fibrosa externa, que vamos a estar conformada por la córnea y la esclerótica.
La segunda capa del globo ocular es la llamada túnica media o vascular, donde vamos a encontrar la uvea, está formada por el iris, el cuerpo ciliar, y por el coroides. Y por último tenemos la última capa, que es la túnica interna, la cual está conformada por la retina. Pon siguiente un ratito, por favor. Ahí como podemos observar en la imagen, ¿sí? Cómo están conformadas las capas del globo ocular, ¿sí? Las tres capas que mencioné anteriormente. Vamos a tener que en su interior va a limitar por unos compartimientos, ¿sí? Por varias cámaras. Vamos a tener la cámara anterior, que va a estar limitada por la cara posterior de la córnea por delante, y el diafragma hiropupilar por detrás. Está conformada por el humor acuoso, ¿sí? En la segunda cámara va a ser la cámara posterior, entre el iris y la pupila por delante y la cámara anterior del cristalino, con sus fibras zonulares, ocupada por el humor acuoso. Y la última cámara, que es la cámara vítrea, limitada por la cámara posterior del cristalino, fibras posteriores de la zónula y parte del cuerpo ciliar por delante y el resto por retina, y la cual va a estar ocupada por el vítreo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la córnea. La córnea es parte de la túnica fibrosa del ojo, Es la que conforma la porción anterior. Es un casquete de esfera transparente debido al arreglo uniforme de sus lamelas de colágeno, ¿sí? Mide aproximadamente de 12.5 a 11.5 milímetros de diámetro, con un espesor central de 0.52 milímetros que periféricamente aumenta a un 0.65 milímetros. El tercio central se denomina zona óptica, el cual es casi periférico. Este va a representar alrededor de un 70% del poder refractivo del ojo necesario para así enfocar la luz en la retina. También esta córnea también va a funcionar como estructura de protección de tejidos y humores intraoculares. La córnea presenta una abundante inervación sensitiva, ¿sí? La cual se va a caracterizar por ser avascular y transparente. La córnea consta de 5 capas. Estas capas son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, ¿sí? Vamos a hablar cada una de estas 5 capas que conforman la córnea. La primera vamos a tener el epitelio. Bueno, el epitelio es la capa más externa. Se compone de 5 capas de células no queratinizadas. La más superficial va a presentar microvellosidades. Las células epiteliales se interligan y adquieren firmemente una a otra mediante los desmosomas, ¿sí? Mediante los desmosomas. Vamos a tener la otra capa, que va a ser la membrana de Bowman, que es una zona celular y subepitelial. El margen superior limita con la membrana basal del epitelio, y en cambio, el margen posterior está formado por fibras colágenas, estas cuales se van a mezclar con el estroma de manera imperceptible, ¿sí? Vamos ahora con la otra capa, que es la capa del estroma, esta en cambio constituye el 90% del espesor corneal. Está formada fundamentalmente por fibras colágenas, células del estroma y la sustancia fundamental. Las fibras colágenas forman mallas dispuestas de manera paralela a la superficie corneal. Tenemos la otra capa, la membrana de Descemet, tiene un grosor de 10 micras y una membrana cuticular que cubre la porción posterior del estroma y anterior del endotelio. Contrariamente a la membrana de Bowman, puede ser fácilmente separada del estroma, regenerándose rápidamente luego de un trauma, ¿sí? Esto es la que le diferencia de la otra capa, la membrana de Bowman. Por último, vamos a tener el endotelio, que es una capa única de células cuboides que tapiza la membrana a la membrana de Descemet. Tienen una gran actividad metabólica y son las responsables de mantener la transparencia, evitando así lo que conocemos como el edema corneal. Bueno, esta córnea va a presentar 2 grandes funciones. La primera función, que va a ser la función de protección del contenido intraocular, y la segunda, la refracción de la luz. Bueno, la primera función vamos a tener entonces la de protección. El tejido corneal va a ser una estructura fuerte, capaz de así poder resistir
una considerable fuerza antes de romperse en caso de traumatismos por accidentes quirúrgicos. Esto se debe, como es visto, a que su composición estructural, esta base está conformada, ¿sí? Por lo que denominamos el tejido conectivo colágeno. Y por último, la última función, ¿sí? Que va a ser la función de refracción. Vamos a tener que la interfase aire-lágrima forma la primera y más potente superficie de refracción de la luz que ingresa al ojo, representando casi alrededor de un 80% del poder total de la refracción, ¿sí? Esto vamos a tener entonces todos los, sus dos, tiene varias funciones, pero una de las más grandes funciones vamos a tener entonces que da protección del contenido intraocular y por último la refracción de la luz. Siguiente, por favor. Tenemos entonces la esclerótica. Bueno, vamos a tener que la esclerótica va a ser una membrana fibrosa de aspecto blanquecino. ¿Sí? Esta es demasiado resistente que protege los tejidos intraoculares. Está formada por colágenos y fibras elásticas. Es la capa protectora del ojo. Ahí pueden observar en la imagen, donde, al lado derecho, donde dice la parte donde se encuentra la parte esclerótica. Su porción posterior se encuentra perforada por el nervio óptico y por la entrada y salida de los vasos sanguíneos. Vamos a tener que el epitelio estratificado de la córnea se confunde con el de la conjuntiva. Por su parte está protegida por la conjuntiva, que se encuentra bien cubierta, y por una membrana que ayuda a lubricar el ojo. Esta esclerótica va a estar conformada por tres grandes capas, ¿sí? La primera, que es la lámina fucsia, que es la capa más interna, ubicada al lado de la coroides. Los vasos sanguíneos en su interior alimentan al ojo de sangre. La otra capa, que va a ser la fibrosa, son las fibras de colágeno. Las fibras del colágeno en esta capa van a abundar, son demasiados, lo que ayudan a dar mayor resistencia a la esclerótica del ojo. Y por último, la última capa, vamos a tener la episclera, que es la parte más externa, y su función consiste en facilitar el deslizamiento del globo ocular con las estructuras vecinas. Ahí pueden observar en la parte izquierda cómo está conformada la esclerótica, ¿sí? Que es la parte blanquecina. Siguiente. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tania Terreros y continuando con la exposición, vamos a hablar de otra parte muy importante del ojo, como es el iris. Como podemos ver, pues el iris es una membrana situada detrás de la córnea e inmediatamente delante del cristalino. Es llamativa al observador por ser la parte que da el color que caracteriza a nuestros ojos. Como podemos ver, pues tenemos colores como marrón, castaño, azul, verde, negros, café oscuro. Ya, vamos a ver que hay diferentes colores, ¿no? Tiene forma circular y está perforada en su centro por una abertura también circular, que es la pupila, cuyo tamaño también varía por la acción del músculo de esfínter y dilatador de la pupila, que de manera refleja controla la cantidad de luz que entra en el ojo. Aquí vamos a ver que la contracción pupilar no solo se produce en el ojo expuesto a un aumento en la iluminación, sino que también se manifiesta en el otro ojo, denominado también como contracción consensual. Siguiente, por favor. Ya, por otro lado tenemos el cuerpo ciliar, donde vamos a ver que se compone de los procesos ciliares y el músculo ciliar, y aquí pues se va a llevar a cabo lo que es el proceso de la acomodación o el enfoque del cristalino, como también se lo conoce. Los procesos ciliares en extremos vasculares sirven para la secreción de los líquidos nutricios del interior, que alimentan especialmente a la córnea, al cristalino y también al humor vítreo. En las estructuras especializadas en la producción del humor acuoso ocular, vamos a ver que será necesario el mantenimiento de la anatomía y la fisiología del segmento anterior del ojo. Como ya lo explicó pues anteriormente mi compañera, vamos a tener que estos se conforman por la córnea, el iris y el cristalino. Con la siguiente estructura, que es el coroides, vamos a ver que esta constituye la mayor parte de la región uveal,
se sitúa entre la esclerótica y la retina, se compone principalmente de vasos sanguíneos que le confieren su color parduzco y tiene como función pues primaria nutrir la retina, el cuerpo vítreo y el cristalino. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos una parte más importante también, que es la retina. Vamos a ver que es la capa más interna del globo ocular, de estirpe neurosensorial, es en donde se va a iniciar el proceso de la visión, destinada a recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Aquí vamos a tener la mácula, que es una área de la retina situada en el centro del polo posterior. En su centro se forma una depresión llamada fovea. Ya les hablaré un poquito de estas estructuras. La retina pues está formada por 10 capas que van de afuera hacia adentro. Vamos a ver que está el epitelio pigmentario, vamos a tener la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, vamos a tener la capa nuclear, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, vamos a ver la capa de células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interior. Son 10 capas que están conformadas en la retina. Siguiente. Ya, como decía, pues es importante citar dos áreas especiales de la retina. Como les había dicho, tenemos la fovea. Esta está a 3 a 4 milímetros de la papila en dirección temporal, donde la retina tiene solo la mitad de su espesor habitual. Y existe la máxima concentración de fotorreceptores, casi todos ellos pues como conos. Tenemos también ahí, como podemos ver, la papila o disco, que también se conoce como mancha ciega, va a ser donde los axones ganglionares se reúnen para formar el nervio óptico, y la papila pues no tiene funciones de percepción y constituye la mancha ciega. Siguiente. Siguiente. Ya, vamos a ver que los bastones no existen en la fovea, y hay 1 millón de células ganglionares por retina. También los axones de la capa de fibras nerviosas son amielínicos y estos se van a volver mielínicos pues en el nervio óptico después de atravesar la lámina cribiforme. Vamos a ver también que en el centro de la retina yace la mácula lútea o mancha amarilla de alrededor de 5 milímetros de diámetro. Y también pues vamos a ver otra parte muy importante que es la foveola, que aquí vamos a ver que tiene de 0 a 3 milímetros de diámetro. Y pues se observa generalmente como una depresión que genera un reflejo particular al observarla con un oftalmoscopio. Vamos a ver que es la parte más delgada de la retina, de 0,25 milímetros, y solo va a contener conos fotorreceptores. Y esto va a corresponder a la zona retiniana avascular, observada obviamente en una angiografía por fluorescencia. Por sus características, la fovea y la fabiola van a permitir respectivamente la discriminación visual fina y agudeza visual óptica. Vamos a ver que el espacio extracelular retiniano por lo común está vacío y en potencia es mayor en la mácula. Vamos a ver también que la retina va a recibir suministro sanguíneo de dos fuentes, como son los coriocapilares, que se hallan justo fuera de la membrana de Bruch e irrigan el tercio externo de la retina, y incluso las capas plexiformes y nuclear externa, los fotorreceptores y el epitelio retinano pigmentario, y el conjunto de ramas de la arteria retiniana central que van a alimentar los 2 tercios internos. Ya, siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos el humor acuoso, donde vamos a ver que es un líquido cuya composición se asemeja al plasma, con supresión de casi todas las proteínas, va a ser secretado por el cuerpo ciliar y pues fluye en la cámara posterior entre el iris y el cristalino. Desde aquí pasa a la cámara anterior a través de la pupila. Y también es el responsable en gran medida del mantenimiento de un adecuado tono o tensión ocular. Este humor acuoso pues va a cumplir 2 funciones muy importantes. Determina la presión intraocular. Una obstrucción en la normal salida del humor acuoso va a causar un aumento de la presión intraocular. Y por la segunda función, pues reemplaza a la sangre en la nutrición del tejido avascular, como son la córnea y el cristalino. Siguiente. Tenemos ahora el cuerpo vítreo, es una masa transparente, incolora,
Se considera blanda, que ocupa la cavidad posterior del globo ocular, está situado entre el cristalino y el cuerpo ciliar y la retina. Constituye el volumen más amplio del ojo, también es carente de vasos, este se nutre de los tejidos próximos como son los coroides, el cuerpo ciliar y la retina. El vitrio pues, es una estructura implicada en la génesis de los desprendimientos de retina y todavía tenemos grandes lagunas en el conocimiento. Va a estar compuesta en un 99% por agua, colágeno y ácido hialurónico. Su viscosidad disminuye con la edad y su volumen es de 4 ml y forma más o menos el 80% del globo ocular. Tiene su función óptica, que es la de sostén, y representa, representa el 80% del globo, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Vamos a distinguir dos partes, que es el conducto hialoideo y la fosa hialoidea. Vamos a ver que el conducto hialoideo es una zona clara central del ojo que atraviesa el humor vitrio desde la papila o el disco óptico hasta el cristalino. Este pues va a ser más estrecho en el centro que en los extremos y es el remanente del paso a través de la arteria hialoidea, la cual irriga la zona proximal al cristalino durante parte del desarrollo embrionario y desaparece después. Ya, en cambio, en la fosa hialoidea, pues vamos a ver que es una depresión en la cara anterior del cuerpo vitrio en la que se aloja el cristalino. Siguiente. Tenemos por otro lado también el ángulo iridio corneal. Aquí vamos a ver que esta es una región muy importante de salida del humor acuoso y de eritrocitos. También es muy importante en lo que es el área quirúrgica. Esta área pues está entre la córnea y la esclera, o entre el iris y el cuerpo ciliar, continuándose con la malla trabecular que actúa como filtro. Y el conocido como canal de Schellen, que hace el drenaje del humor acuoso para conducirlo a las pequeñas venas del aparato circulatorio. Y también va a estar en los conductos colectores o venas acuosas. La malla trabecular, pues esta va a constar de las siguientes partes, como son el trabeculado uveal, el trabeculado córneo-escleral, el tejido yuxtacanicular, las células endoteliales, donde vamos a tener la pared interna del canal de Schellen. A continuación vamos a hablar del cristalino. Siguiente, por favor. El cristalino es una lente, es un órgano encapsulado de forma lenticular, transparente, biconvexo, avascular y no posee inervación. Está formado por una serie de laminillas concéntricas y se va a encontrar suspendido de los procesos ciliares por filamentos en una esfera hueca de células epiteliales. La función principal del cristalino, junto con la córnea, consiste en enfocar los rayos de manera que formen la imagen sobre la mácula. También tiene la función de la acomodación del cristalino, que va a permitir la visión nítida a cualquier distancia que se encuentre el objeto. La visión más clara se obtiene cuando la imagen se forma sobre la retina. Aquí vamos a ver que tenemos una visión lejana y una visión cercana. La visión lejana, pues esta se va a dar por el músculo ciliar y va a ser cuando este se relaja y el ligamento ciliar se encuentra tenso. La visión cercana va a ser lo contrario, el músculo ciliar se contrae y el ligamento ciliar se encuentra relajado. Ahí pues continúa mi compañera. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Les habla Kelly Solórzano. Siguiendo con la anatomía del globo ocular, pues tenemos a la conjuntiva, que es una capa mucosa que recubre al glóbulo, es transparente y que recubre la superficie posterior de los párpados. A esta se le denomina conjuntiva palpebral, que es la que está en el gráfico de color verde. Y la superficie anterior de la conjuntiva recubre la parte anterior de la esclerótica y se le denomina conjuntiva vulvar u ocular, que la representa en el gráfico la línea amarilla. La misión de la conjuntiva es protectora tanto de forma mecánica como por medio de fenómenos inflamatorios. La inervación procede fundamentalmente de la rama oftálmica del trigémino
pero una porción variable de la conjuntiva inferior está inervada por ramas de la división del nervio maxilar. La conjuntiva palpebral, que es la que está representada por la línea verde, es más gruesa que la conjuntiva vulvar y está muy vascularizada. El formis inferior, que está representado por la línea roja, es que es la unión de la línea verde palpebral con la conjuntiva vulvar, que es la amarilla. El formis sería la línea roja. Este tiene escasos vasos sanguíneos, pero una mayor cantidad de tejido linfoide y glándulas secretoras de moco. Bueno, siguiendo con la anatomía, encontramos los párpados. Estos son dos velos músculo-membranosos situados delante del globo ocular que pueden ponerse en contacto uno con el otro o separarse para dejar libre una parte más o menos grande de la cara anterior del globo ocular. El párpado superior es más alto y más móvil que el inferior. Bueno, en cuanto a su descripción, tenemos la configuración exterior, que se compone por dos tipos de cara y extremos. La cara anterior es convexa cuando los párpados se hallan en contacto. Moldeada sobre el globo ocular, está cubierta por la piel. Y en cambio, la cara posterior es cóncava, tapizada por una mucosa, que es la conjuntiva, y está moldeada sobre el globo ocular. Posee extremos, los dos párpados están unidos en sus extremos por dos comisuras, la medial levemente saliente y la lateral más alargada y prolongada por las arrugas, a las que normalmente se le llaman patas de gallo, que por la edad se le denominan así. Los párpados presentan bordes, un borde adherente que es del párpado superior, llega hasta la ceja. En el párpado superior se encuentran unas 30 glándulas a estas se les denominan glándulas de meibomio, dispuestas en todo el párpado. Y del párpado inferior llega hasta la mejilla, y en el párpado inferior se encuentran más o menos 20 glándulas de meibomio. El otro borde, que es el borde libre o borde ciliar, se caracteriza por poseer un espacio intramarginal y una línea intermarginal, donde se van a ubicar ahí las glándulas y folículos pilosos, es decir, donde nacen las pestañas. En el párpado superior, que es el borde, hay entre 100 y 150 pestañas distribuidas en 3 líneas seguidas y miden aproximadamente entre 8 y 10 milímetros. En el párpado inferior, las pestañas son entre 70 y 75 y miden entre 7 y 8 milímetros. En este borde se encuentran las glándulas de Sayce y de Moore. Bueno, ¿cuáles son las funciones del párpado? El párpado tiene como función distribuir la lágrima en forma homogénea sobre la superficie ocular, favorecer la circulación lagrimal sobre la superficie ocular, evitar el deslumbramiento por exposición del ojo a la luz excesiva, proteger al ojo por proyectiles y proteger al ojo de la descasación por exposición al aire. Bueno, siguiendo con la anatomía, encontramos las glándulas de los párpados. Poseen 3 tipos de glándulas propias de los párpados. Entre estas tenemos las glándulas tarsiales o glándulas meibomio, que se encuentran aquí dentro del párpado, en esta figura, las verdes. Y son glándulas en racimos situadas en el espesor de los tarsos. Hay entre 25 y 30 para cada párpado. Se abren en el borde libre y detrás de las pestañas. Otro tipo de glándulas son las glándulas sebáceas que se encuentran anexadas a los folículos pilosos de las pestañas. Y por último tenemos las glándulas ciliares o glándulas de Moll, que son sudoríparas rudimentarias y se abren entre las pestañas. Bueno, en cuanto a la irrigación e inervación y vascularización de los párpados, tenemos que está vascularizado por arterias y venas. En cuanto a las arterias, va a ser una arteria principal, que es la palpebral superior y palpebral inferior, ramas de la oftálmica, de la arteria oftálmica. Estas se anastomosan en la parte lateral de los párpados.
Las venas forman dos redes, una red retrotarsiana o subconjuntival que termina en la vena oftálmica y una red pretarsiana que termina lateralmente en la vena temporal superficial y medialmente en la vena facial. La inervación va a ser por filetes sensitivos procedentes de los nervios infratroquear, lagrimal, ramo medial del nervio supraorbitario y ramos laterales de los nervios supraorbitarios e infraorbitarios. La porción linfática es una red pretarsiana y otra retrotarsiana. Los laterales se dirigen a los ganglios preauriculares y parotidios, y los mediales siguen la vena facial y terminan en los ganglios submandibulares. La musculatura de los párpados va a poseer una musculatura que se llama músculo elevador del párpado y el músculo orbitario. El músculo elevador del párpado es el músculo que eleva al párpado superior. Es un músculo voluntario que está situado en el interior de la órbita y cumple con la función de elevar el párpado superior, como indica su nombre. En cuanto al músculo orbitario, tiene una acción sinérgica con el músculo elevador del párpado. El músculo orbitario está inervado por el sistema nervioso simpático y si se lesiona las fibras simpáticas que lo controlan, se produce una caída parcial e involuntaria del párpado. Los movimientos del párpado va a poseer dos tipos de movimiento, apertura y cierre. La apertura es una contracción del músculo elevador del párpado superior que produce su elevación, por lo que este músculo también se denomina retractor principal del párpado superior. Este efecto tiene lugar contra la fuerza de la gravedad. En cuanto al movimiento de cierre, el principal músculo que realiza la prolongación del párpado es el orbicular, inervado por el séptimo par craneal. Es el responsable principal del cierre del párpado y del parpadeo. Anatómicamente está dividido en tres partes: pretarsal, presectal y orbitaria. El cierre de los párpados se puede clasificar en parpadeo, guillo y espasmo. Ya, dentro de los párpados se encuentra un aparato que se llama el aparato lacrimal. En cuanto a su anatomía, tenemos que va a contener dos sistemas, un sistema secretor y un sistema excretor. El sistema secretor está compuesto por la glándula lacrimal y las glándulas accesorias, y el sistema excretor está compuesto por puntos lacrimales, canalículos, saco lacrimal y los conductos lacrimonasal. El sistema secretor, la glándula lacrimal también se le denomina como glándula lacrimal principal. Las funciones de las lágrimas y la composición de estas, las lágrimas van a... La función de las lágrimas es hacer que la córnea, una superficie óptica lisa, humedecer y proteger al epitelio corneal y conjuntival, inhibir el crecimiento de microorganismos por lavado mecánico y acción antimicrobiana, y promover a la córnea nutrientes necesarios. Bien, voy a continuar con la exposición. La vía lagrimal. Esta vía lagrimal va a estar compuesta por el sistema secretor, el sistema excretor, puntos lagrimales, canículos lagrimales, canículo común o canal de unión, sacos lagrimales y conductos nasolagrimales. Bien, el sistema secretor. En este de aquí se van a producir las lágrimas. Está compuesto por las glándulas lagrimales basales y las glándulas reflejas. A su vez, las glándulas lagrimales reflejas se dividen en principales y accesorias. El sistema excretor es por donde se elimina la lágrima hasta las fosas nasales. El sistema secretor está compuesto, entre otras estructuras, por los puntos lagrimales,
los canículos lagrimales, los sacos lagrimales y los conductos lagrimales, que transportan la lágrima desde el ojo hasta la cavidad nasal, concretamente hasta el meato nasal. Por otro lado, también tiene una función excretora de la lágrima, el músculo orbicular, en su porción palpebral, ya que es el encargado de comprimir el saco lagrimal y trasladar la lágrima hacia el conducto naso-lagrimal y el meato nasal. Bien, los puntos lagrimales son los colectores de las lágrimas que se producen en las glándulas y se encuentran situados en la esquina del párpado superior y del inferior, con un conducto de 0.3 a 0.5 milímetros. Siguiente. Canículos lagrimales. Estos o conductos lagrimales llevan la lágrima hasta los sacos lagrimales con una longitud de 8 milímetros y un diámetro de 0.3 milímetros. El canículo común o de unión. Este tiene un diámetro de 1 milímetro. Los sacos lagrimales. Estos conectan los conductos lagrimales con los conductos nasolagrimales y bombean la lágrima. Su diámetro es de 4 milímetros. Y los conductos nasolagrimales, que estos llevan la lágrima hasta la cavidad nasal para la eliminación de líquido, muchas veces a través de la nariz. Siguiente, por favor. Bien, a continuación, el nervio óptico. El nervio óptico es el segundo de los pares craneales. Está formado por los axones de las células ganglionares y por la glía. Se desprende del globo ocular 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferiormente al polo posterior del mismo. Su longitud total es de unos 5 centímetros. Este presenta 4 porciones. El primer, segundo, tercer y cuarto segmento. El primer segmento intraocular o intraescleral mide 1 milímetro. Aquí encontramos la papila, entrada organizada de axones, zona desprovista de percepción. El segundo segmento, el intraorbitario, que mide 30 milímetros. En este segmento, el nervio se relaciona con la arteria oftálmica, las venas oftálmicas superior e inferior, los nervios nasociliar, oculomotor y abducen, ganglio ciliar, vasos y nervios ciliares. Tercer segmento, el intracanicular. El nervio atraviesa el foramen óptico acompañado por la arteria oftálmica. Son frecuentes las lesiones del nervio por fracturas que comprometan la base del cráneo y el vértice de la órbita. El cuarto segmento, el intracraneal, mide 1 centímetro. Está comprendido entre el foramen óptico y el quiasma óptico. Se relaciona inferiormente con la tienda de la hipófisis y el canal óptico del efenoides. Superiormente con la arteria cerebral anterior y la estría olfatoria medial y lateralmente con la carótida interna. Siguiente. Los músculos extraoculares. Estos músculos son 6. 5 de ellos tienen origen en el vértice de la órbita, mientras solo uno, el músculo oblicuo inferior, nace en la parte anterior de la órbita. Bien, el músculo recto inferior. Este puede guiar el ojo hacia abajo, es decir, bajar la mirada. El músculo recto superior. Este puede guiar el ojo hacia arriba, es decir, elevar nuestros ojos. El músculo recto interno. Este puede guiar el ojo a la abducción de la nariz. El músculo recto lateral, este puede guiar el ojo a la vez, el secuestro. El músculo oblicuo inferior, este es el más corto de los músculos extraoculares. Permite una orientación del ojo hacia la sien y mirada fija elevada.
El músculo oblicuo superior. Este es el más largo de los músculos extraoculares. Permite una orientación del ojo para la nariz y bajar la mirada. Siguiente. Músculos intraoculares. Los músculos intraoculares son lisos e involuntarios. Tenemos el músculo ciliar, músculo esfínter de la pupila, el músculo dilatador de la pupila. El músculo ciliar está localizado en el cuerpo ciliar. Tiene fibras longitudinales, radiales y circulares, que en conjunto se conocen como el músculo de Brugge. El músculo esfínter de la pupila. Este es el encargado de contraer la pupila, lo que se conoce como miosis pupilar. El músculo dilatador de la pupila. Este va a ser el encargado de dilatar o abrir la pupila. Junto a la inervación simpática que recibe, ejerce el fenómeno de aumento del diámetro pupilar conocido como midriasis. Siguiente, por favor. Fisiología de la visión. A través de las vías ópticas, los ojos transmiten la información al cerebro. La luz provoca en los fotorreceptores, conos y bastones una reacción química que convierte las imágenes recibidas en impulsos eléctricos. Las vías ópticas transmiten los impulsos nerviosos desde la retina hasta la corteza cerebral a través del nervio óptico, constituido por las fibras nerviosas de las células fotosensibles de la retina, estableciéndose una red de fibras nerviosas que a través de las coroides y la esclerótica salen del globo ocular en dirección al cerebro. La mitad de las fibras de cada nervio óptico pasa al otro lado formando un puente nervioso llamado quiasma. Las fibras no cruzadas juntas con las del otro lado forman un nuevo cordón, la cintilla óptica, que continúa su camino hasta llegar al área visual del lóbulo occipital del cerebro, donde los impulsos visuales se transforman en imagen. Bien, la base de la visión es la comparación de contrastes con dos sistemas de receptores sensoriales. Tenemos los receptores para la visión nocturna o escotópica, los bastones, y los receptores para visión diurna o fotópica, los conos. Ambas visiones difieren entre sí con respecto a dos cualidades: la detección del brillo y la percepción del color. La luz, antes de llegar a la retina, atraviesa los distintos componentes del aparato dióptrico del ojo. La córnea, como son la córnea, el humor acuoso, donde se produce la primera refracción luminosa, la pupila, el cristalino, donde se produce la segunda refracción, y el humor vítreo, donde la luz se retracta por tercera vez. Siguiente. Bien, acomodación del ojo. El ojo sufre una doble acomodación, que es a la luz y a la distancia. La acomodación a la luz. Esta función la cumple el iris, achicando la pupila cuando la intensidad luminosa es mayor y agrandándola cuando la intensidad es menor. Esta acción está determinada por los músculos circulares y radiales. La acomodación a la distancia. Esta función está determinada por el cristalino, aumentando la curvatura de su cara anterior para la visión cercana y aplanándola para la visión lejana. Siguiente. Bien, tenemos lo que es la visión binocular, la persistencia retiniana y las ilusiones ópticas. La visión binocular es la visión de las dos imágenes formadas en ambas retinas. Se superponen y el cerebro las interpreta como una sola imagen más completa y precisa. Es decir, consiste en la observación de un campo visual con los dos ojos al mismo tiempo. La persistencia retiniana. Las imágenes persisten un breve tiempo en la retina. El ojo humano no puede separar más de 10 imágenes por segundo. La sucesión rápida de imágenes nos va a dar la impresión de movimiento.
y las ilusiones ópticas. Estas reciben este nombre, los errores que cometemos al emitir juicios visuales. Por ejemplo, cuando se observan dos círculos iguales y uno de ellos parece mayor. Bien, gracias.